Esta es la historia de un músico que, además de ser versado en la interpretación de distintos instrumentos musicales, era un buen hombre. Se llamaba Alfonso Guerrero García y todos le decíamos maestro. La rondalla bumaquesa. Los Guerrero llegaron de España provenientes de diferentes lugares a nuestra América. Y se ubicaron en los distintos virreinatos que se crearon después de la conquista. Este primer guerrero del que proviene esta familia llegó con las tropas libertadoras
en los tiempos de la batalla de Boyacá. Sus descendientes aseguran que participó en la batalla de Boyacá y que luego de la independencia se radicó en la Mesa, Cundinamarca, en donde tuvo un hijo al que puso su mismo nombre, Juan Francisco Guerrero. Juan Francisco Guerrero vivió en Santa Fe, fue escribiente y se casó con una mujer muy joven que murió al poco tiempo, y queriendo desandar los pasos de su padre, este Juan Francisco II se dirigió hacia Venezuela, pero se quedó en Salazar de las Palmas, una población antigua fundada por la Real Audiencia en 1583. A Salazar de las Palmas se le conoce como la cuna del café colombiano porque por allí entraron los primeros granos de café y se asentaron los primeros cultivos que dieron origen a la tradición cafetera de la nación. Desde principios del siglo XX, a Salazar de las Palmas se le empezó a conocer también como cuna de músicos importantes por culpa de los Guerrero. Ese segundo, Juan Francisco Guerrero, se casó con Isabel Yáñez, una mujer de Salazar de las Palmas que introdujo el arte musical en la familia, sembrándolo en el espíritu de sus 7 hijos. Sin embargo, sus 3 hijos varones, Francisco, Venancio y Eliazar, siguiendo la estela dejada por su abuelo, decidieron irse por la carrera militar. Francisco alcanzó a ser comandante de batallón en Cúcuta, Venancio y Eliazar alcanzaron el rango de coroneles y fueron combatientes en la Guerra de los 1000 días. Al terminar esta guerra, el país había cambiado dramáticamente, no solo por los miles de muertos que se causaron, también porque el territorio ya nunca más fue el mismo, pues el departamento de Panamá se declaró república independiente aupada por los gringos para quedarse con el canal que ya se estaba construyendo por cuenta de los franceses. Había que echarle la culpa a alguien de la debacle de la nación. Había que buscar a los más pingos y adivinen a quién encontraron. A nosotros los santanderianos, porque aquí en la Puerta del Sol se llevaron a cabo las primeras escaramuzas y allí en el Cerro Palo Negro la peor de las batallas. Entonces nos dividieron en 2 y desde ese momento nos convirtieron en santanderianos del norte y santanderianos del sur. Para espantar a los fantasmas de los muertos que suelen asaltar a los guerreros después de que las batallas han terminado, Venancio y Eliazar ingresaron a la banda de músicos del batallón Tiradores de Cúcuta, que era dirigida por el maestro Carlos Jácome. Allí Venancio se formó como saxofonista y Eliazar como trompetista. La música les ayudó a curar las heridas del alma que la guerra les había dejado. Al poco tiempo se marcharon para Venezuela en busca de oportunidades inexistentes en este país derrotado y avasallado completamente. Allí Eliazar se quedó a vivir y llegó a ser director de la banda de músicos de Caracas. Venancio, quien ya había conformado una familia con Isidora Agüedo, decidió regresar a Salazar de las Palmas para fundar la banda municipal y una estirpe de músicos que ni él mismo imaginó el alcance que tendría. De la unión de Venancio e Isidora nacieron Víctor Manuel y Juan Nepomuceno, quienes se consagrarían como grandes músicos en los 2 Santanderes. Al morir don Venancio, Víctor Manuel, por ser el mayor, se encargó de los asuntos de su padre, entre ellos la dirección de la banda de Salazar de las Palmas, la cual llevó a uno y otro lado de la frontera, llegando a ser reconocido como un gran director, compositor, arreglista e intérprete, a tal punto que es considerado uno de los músicos más importantes del norte de Santander. Su hermano Juan Nepomuceno lo acompañaría en su gesta musical hasta 1922, cuando decidió radicarse en Bucaramanga, huyendo de los recuerdos y el infortunio familiar. Su esposa, Genara Peñaranda, murió siendo muy joven, dejándole a su cargo a su pequeña hija, Rosita. Al llegar a Bucaramanga, don Juan se casó con doña Eudocia Hernández, de cuya unión nacieron 3 hijos que ella apenas pudo medio criar, pues murió a los 5 años de haber parido el primero. Luego, don Juan se casó con doña Hortensia García, de cuya unión nacieron otros 3, entre ellos el maestro Alfonso Guerrero. Y como dijera el cura en la iglesia, hasta que la muerte los separe, hermanos. Y la muerte no se hizo esperar tanto, llevándose primero a la que debió ser la hermana mayor de Alfonso y luego a su madre cuando Alfonso apenas tenía 8 años. A la única que no enterró don Juan fue a la cuarta, a doña Alicia Mantilla, a quien dejó a cargo de sus 11 hijos. 11 hijos, con 4 mujeres. A decir de sus descendientes, es que don Juan, además de ser un buen músico, era todo un don Juan.
No. Entonces, don Juan llega a Bucaramanga y vamos a recibirlo con la rondalla bumanguesa. Al llegar a Bucaramanga, don Juan Nepomuceno Guerrero Agüedo se incorporó como clarinetista en la banda departamental de músicos de Santander, como clarinetista. Y además, don Juan conformó con el pianista Paul Martínez Jack un grupo de salón que amenizaba reuniones sociales y musicalizaba las películas de cine mudo que se proyectaban en el Teatro Garnica. También hizo parte de los músicos fundadores de la Orquesta Aida, la primera orquesta de baile que tuvo la ciudad, y de la rondalla bumanguesa que nació en 1948 y que esta noche es dirigida por el maestro Juan Carlos Guerrero Vega, hijo del maestro Alfonso Guerrero García, nieto del maestro Juan Nepomuceno Guerrero Agüedo, bisnieto del maestro Venancio Guerrero Yáñez. Un aplauso para el maestro. Quien curara las heridas del alma que la guerra les dejó. Entonces,
don Juan Nepomuceno Guerrero Agüedo se incorporó rápidamente a la escena musical de Bucaramanga de aquel entonces, que era una ciudad pequeña de apenas unos 40,000 habitantes que empezaba a dar sus primeros pasos hacia la modernidad. Hacía 16 años había llegado el primer automóvil a la ciudad y 4 había aterrizado el primer avión. La economía de la ciudad se movía a través de la fabricación de cigarros y el comercio de café. La ciudad olía a caramelo y a café recién tostado y los bumangueses soñaban todas las noches con la pronta llegada del tren, proyecto que se había visto truncado por culpa de la guerra. Alfonso Guerrero García nació el 23 de enero de 1934. Este año celebramos 90 años del nacimiento del maestro. Desde que nació, siempre fue un niño inquieto que necesitaba estar haciendo algo todo el tiempo, aunque fuera descabellado, como lanzar sus ropas y sus zapatos desde el balcón del segundo piso de la casa donde nació, aquí en la calle 31 con carrera 12. Su papá le decía el chifloreto y hasta le contrató una niñera para que estuviera atenta a sus ocurrencias y no se hiciera daño. También le gustaba subirse a la mesa del comedor con una cucharona de palo para dirigir a una banda imaginaria a su alrededor. Era evidente que la música ya le corría por su sangre. Cuando cumplió 7 años, don Juan lo matriculó en la escuela Sotomayor, que quedaba en la carrera 25 con calle 45. Aún se conserva la edificación. Esa era la edad en que los niños eran llevados a las escuelas para que les enseñaran a leer y a escribir, pero a Alfonso no le gustaba el estudio, a él lo que le gustaba era ver a su padre interpretar sus instrumentos musicales. Entonces, como lo hiciera su padre, don Venancio, don Juan inició tempranamente a su hijo Alfonso en el estudio del violín. Y como lo hiciera también su padre, no lo dejaba salir a jugar con los otros niños hasta que no le mostrara la lección correctamente aprendida. En aquella misma escuela estudiaban 3 hermanos de apellido Pico, Hernán, Jorge y Manuel Pico, quienes sabían tocar guitarra, tiple y maracas. El papá de los hermanos Pico no era músico, pero les tenía profesor de música a los niños, cosa habitual en las familias de aquel entonces. Alfonso ya llevaba 1 año aprendiendo a tocar violín bajo la tutela de su padre y se hizo amigo de los 3 niños Pico, con quienes compartía la pasión por la música. Los profesores de la escuela Sotomayor le pidieron permiso a don Juan y a don Manuel para que les permitiera crear un conjunto musical con los 4 niños para los actos culturales de la escuela y para llevarlos a otras escuelas como prueba del proyecto pedagógico de la suya. Así fue el comienzo del músico más importante de Bucaramanga en el siglo XX, el maestro Alfonso Guerrero García. Música, maestro.
Superados los últimos resquicios de la guerra, la vida social en las ciudades se tornó variada y diversa. La asistencia de teatros era una señal inequívoca de la entrada de las ciudades colombianas a la modernidad. Bucaramanga no se quiso quedar atrás en ese aspecto. Al primero de todos, el Teatro Coliseo Peralta, inaugurado en 1893, se le sumaron casi una docena en tan solo la mitad del siglo XX. Los más destacados, el Teatro Garnica, que además funcionaba como plaza de toros, carpa de circo, pista de patinaje, ¿qué más? Ring de boxeo, ¿qué más funcionaba allí? Sala de cine, pelea de gallos, pista de circo, ¿ah? Y tablado para representación de obras de teatro, ópera y zarzuela. ¿Ah? Y el Teatro Santander, que abrió sus puertas en 1932 y fue considerado durante décadas como el escenario más importante de la ciudad, porque allí se realizaban los principales actos políticos, sociales y culturales de Bucaramanga. 12 teatros para una ciudad que a mediados del siglo XX apenas alcanzaba los 100.000 habitantes, pero que ya tenía Villa Olímpica. ¿Qué más tenía en ese entonces? ¿Ah? Villa Olímpica, por supuesto. Tenía hoteles, por supuesto. ¿Qué más tenía? Tenía colegios, tenía la Villa Olímpica, el estadio, ¿ah? La escuela normal. ¿Qué más tenía? Algo muy importante. 3 emisoras de radio. Radio Bucaramanga, la primera, Radio Santander, la segunda, y Radio del Comercio, la tercera, por donde pasaban los artistas nacionales e internacionales que visitaban la ciudad, que no eran pocos, y se escuchaba la música del momento, prensada en discos de vinilo, que debían irse a comprar a la capital. Así era la Bucaramanga que vio crecer a ese pequeño chifloreto del violín llamado Alfonso Guerrero García, hijo de don Juan y doña Hortensia, a quien la salud empezó a deteriorársele rápidamente. Los médicos le recomendaron a don Juan que llevara a su esposa a un lugar más alto y menos seco para buscar alguna mejoría a su enfermedad. Don Juan alquiló una casa de campo por los lados de la Corcova, en la salida para Cúcuta, a donde llevó a su esposa, a sus hijos y también a su suegra para que se los ayudara a cuidar, pues sus múltiples ocupaciones con la banda departamental de músicos y con las demás agrupaciones en donde tocaba le impedía ausentarse mucho tiempo de la ciudad. Era la primera vez que Alfonso estaba en el campo rodeado de vegetación exuberante y animales silvestres. Su sentido de la audición que venía desarrollando con las clases de violín con su padre le trajo un sonido casi imperceptible para todos: agua corriendo abajo de la cañada. Los primeros días se la pasó recorriendo los alrededores intentando encontrar el lugar o el camino para bajar. La casa estaba casi a la orilla de la carretera, pero desde arriba no se alcanzaba a ver la quebrada por la vegetación tupida de lechos enmarañados y plantas de hojas anchas. Cuando por fin descubrió el camino, le dijo a su hermana menor, que apenas tenía 3 años: acompáñame, Chavita, que seguro encontramos peces y guarasapos. Chavita, que era su hermana, además de ser su hermana, era su más ferviente seguidora. Se fue con él para la cañada. Ya fueron a parar sin que su madre y su abuela se dieran cuenta, porque estaban en ese momento echándose la acostumbrada siesta del mediodía que se acostumbraba en aquel entonces. Cuando se percataron, empezaron a llamarlos a gritos por los alrededores de la casa. Alfonso intentaba retomar el camino de regreso con su hermana a cuestas, pero por cada paso que daba hacia arriba, 2 pasos se regresaba para la cañada. Por fin lograron llegar a eso de la media tarde. La aventura había terminado, también su estancia en la Corcova, porque al día siguiente, la abuela llamó a don Juan desde un teléfono de manivela que habían instalado recientemente a la orilla de la carretera y le dijo: Juan, llévate a Alfonso para Bucaramanga antes de que ocurra una tragedia. Ese niño está chiflado. Así hablaban las mujeres de aquel entonces. Y entonces, pues se acabó el paseo de Alfonso y se tuvo que regresar. A los 3 meses, después de que doña Hortensia cumplió 33 años, don Juan quedó viudo por 3ª vez. Y entonces pasó el periodo del duelo y Alfonso Guerrero García retomó las clases de violín con su padre, que se volvieron cada vez más exigentes.
Ahora Alfonso Guerrero García y los hermanos Pico tocaban en piñatas de cumpleaños a cambio de que les dieran helados. El gusto por los helados acompañaría al maestro Alfonso Guerrero García hasta el día anterior a su muerte. Cada tarde se comía uno con el mismo deleite que lo hacía cuando era niño. Música, maestro. Radio Bucaramanga y Radio Santander, las primeras emisoras que tuvo la ciudad, se crearon con unos meses de diferencia y mantuvieron una respetuosa competencia desde que se instalaron en el dial. Aunque sus programaciones eran similares, procuraban que las franjas del mismo tipo no coincidieran a la misma hora para no competirse con las audiencias. Por aquel entonces Radio Bucaramanga lanzó un concurso que denominó Buscando Estrellas. Un amigo de don Juan le dijo que por qué no inscribía a Alfonso en el concurso para que interpretara el violín. Don Juan pensó que su hijo era muy pequeño y aún no estaba listo para mostrar su talento. Sin embargo, ante la insistencia de su amigo, don Juan fue a hablar con don Gustavo Sorzano, ¿no? El dueño de la emisora, quien le permitió participar en el concurso. Los días previos al concurso, Alfonso estuvo muy aplicado con su padre con los ensayos. Acordaron que interpretaría el bolero Vieja Luna del compositor cubano Alfonso de la Rosa, creo que se llama ese compositor, de bolero Vieja Luna. El caso es que la presentación de Alfonso en el concurso fue un acontecimiento municipal, pues los bumangueses adictos a la radio quedaron maravillados con la interpretación impecable que Alfonso hiciera del bolero y enormemente sorprendidos cuando el locutor dijo que el intérprete era un violinista de tan solo 9 años. Lo empezaron a llamar el niño prodigio del violín y todos querían tenerlo en sus fiestas y sus reuniones sociales, lo que aumentó la demanda del conjunto de los hermanos Pico, que a partir de ese momento empezó a llamarse de los hermanos Pico y Alfonso Guerrero, el niño prodigio del violín de oro.
Esto motivó a don Manuel de Jesús Pico Galvis a pedir una licencia en la higiene municipal para encargarse de la administración del conjunto con el beneplácito de don Juan y el reclamo de los profesores de la Escuela Sotomayor que habían fungido hasta ese momento como sus manejadores. Fue tal a la pasión que le puso don Manuel al asunto que lo llevó de gira por varios municipios del norte de Santander y otros más allá de la frontera con Venezuela. El entusiasmo del público por aquellos 4 niños músicos se manifestaba en vítores y aplausos en cada una de las presentaciones. Las niñas eran las más entusiastas porque los veían como a grandes artistas y el que mayor fervor despertaba era el pequeño Chifloreto del violín. No cabía la menor duda, había nacido una estrella para la música de la región. Pero las cosas de la vida no suelen ser perfectas. Y así como era aplicado con el estudio de la música, era desaplicado en el estudio del colegio, sobre todo cuando empezó el bachillerato en el colegio Virrey Solís. Su padre, además del colegio, lo matriculó en la Academia Departamental de Música para que siguiera desarrollando su talento musical. La academia en ese momento era dirigida por uno de los grandes maestros de la música en Santander, el maestro Luis María Carvajal. Alfonso les hacía creer a todos que se iba para el colegio y a 2 cuadras de la casa desviaba el rumbo y se iba para la academia donde todos pensaban que su papá lo había mandado. A uno de los maestros, a uno de los profesores del colegio Virrey Solís le llamó la atención sus reiteradas ausencias y fue a la casa de don Juan a ver qué estaba pasando con el niño. Buenos días, don Juan. Buenos días, profesor. ¿Está el niño, Alfonso? No entiendo su pregunta, profesor. Debe estar a esta hora estudiando en su colegio. Pues por allá hace rato que no va, don Juan. Y don Juan exclamó, este vergajo Chifloreto me va a chiflar también a mí. Entonces don Juan pensó que lo mejor era que Alfonso aprendiera un oficio para que fuera cogiendo disciplina y se lo mandó a un pariente suyo que tenía una barbería. Póngalo a hacer algo que no quiere estudiar. Pero el primer regaño que le hizo el barbero, Alfonso se regresó para la casa llorando dramáticamente. Yo por allá no vuelvo, ese señor me humilló. Entonces don Juan lo mandó a otro pariente que tenía una dentistería. Ayúdeme por favor con el muchacho que no quiere estudiar. Y el dentista intentó interesarlo por su oficio, pero Alfonso se la pasó toda la mañana mirando por la ventana hacia la calle, por la ventana del consultorio. ¿No le gustaría ser dentista, niño? Yo lo único que quiero ser es músico, le dijo Alfonso sin dejar de mirar por la ventana. Entonces su padre aceptó la caprichosa decisión de su hijo preadolescente y no lo volvió a mandar más al colegio. A la Academia de Música tampoco lo volvió a mandar porque él iba solito por su propia cuenta. ¿Sí o no, Juan Carlos? El conjunto de los hermanos Pico y Alfonso Guerrero, el niño prodigio, el violín de oro, se fue distanciando a medida que los niños fueron creciendo. Mientras Alfonso se aplicaba juiciosamente con el estudio de la música en la Academia Departamental, los hermanos Pico se aplicaban juiciosamente en el colegio. Cuando terminaron el bachillerato, se fueron a estudiar sus carreras universitarias a Bogotá. Ninguno de los 3 siguió la carrera musical. El de la guitarra se graduó de médico, el del tiple se graduó de técnico en aviación y el de las maracas se graduó de ingeniero. Cuando venían a la ciudad en época de vacaciones se vinculaban a los conjuntos de sus entrañables amigos. Hubo un 4.º hermano Pico que se hizo cura, pero este solo aprendió a tocar las campanas de la iglesia. Música, maestro.
En 1948, el maestro Gilberto Moreno, otro de los grandes maestros de la ciudad, conformó con un grupo de los mejores músicos de Bucaramanga el conjunto Comuneros para atender una invitación que le hiciera la 9ª Conferencia Panamericana que se realizaría en Bogotá entre marzo y mayo de ese año. Esta conferencia fue muy importante porque allí nació la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el Pacto de Bogotá. Al salir de la aplaudida presentación, los integrantes del conjunto Comuneros, aquel mediodía de 1948, día 9 de abril, se encontraron en la calle rodeados por una multitud enardecida que gritaba a voz en cuello: ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron al negro! Acababa de producirse uno de los acontecimientos más dramáticos en la historia política de Colombia, el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho que provocó un periodo de violencia que se extendió durante décadas a lo largo y ancho del país y que aún tiene repercusiones en la vida política nacional. Cuando los integrantes del conjunto Comunero regresaron a Bucaramanga, disolvieron la agrupación sin dar mayores explicaciones. Quizás lo hicieron por la impresión que les produjo haber presenciado aquellos desmanes ocurridos en la capital. O tal vez porque el conjunto era demasiado grande y estaba conformado por los mejores músicos de la ciudad, lo cual lo hacía inviable. O quizá porque la división política que sufrió la nación a partir de ese momento alcanzó a llegar al seno del conjunto, dividiéndolo también. No sabemos. Lo que sabemos es que a la semana siguiente la vida en las ciudades volvió a la normalidad. Prueba de ello es que la conferencia panamericana se realizó completamente, cumplió con toda su agenda como estaba previsto. Ahora la violencia se había trasladado a los campos y a los pueblos, donde cualquiera podía ser asesinado si se sospechaba adepto al bando contrario. Ese mismo año, al final del año, el maestro Gilberto Moreno quiso retomar la idea del conjunto Comuneros y creó una nueva agrupación musical, la cual marcaría la historia de la ciudad y la vida de todos los bumangueses. Esa agrupación la conformó con buena parte de los mejores músicos de la ciudad, entre ellos el maestro Juan Nepomuceno Guerrero Agüedo. Esa agrupación nos acompañaría a lo largo de nuestra vida a través de la radio y los escenarios de Bucaramanga y sería conocida por todos nosotros como la Rondalla Bumanguesa. Música, maestro.
Don Juan Nepomuceno Guerrero Agüedo se había convertido en uno de los músicos más respetados de Bucaramanga. Hacía 27 años que hacía parte de la banda departamental de músicos de Santander, donde ahora ostentaba el cargo de solista y primer clarinetista. También participaba en todos los importantes proyectos musicales de la ciudad, entre ellos la Orquesta Aida, que ya les dije fue la primera orquesta de baile que tuvo la ciudad, y también la orquesta de planta del radioteatro de Radio Bucaramanga. Tener radioteatro le daba prestigio a las emisoras y a los artistas que allí se presentaban. La primera que puso la pauta fue Radio Santander, que lo inauguró en 1947. Meses después lo hizo Radio Bucaramanga, que no se quiso quedar atrás, y años después lo haría Radio del Comercio, la emisora Radio del Comercio. Todo artista nacional e internacional que pasaba por la ciudad era presentado en los radioteatros que se colmaban de espectadores desde tempranas horas del día, mucho antes de la presentación, lo cual provocaba el colapso de los andenes de los alrededores. Lo que podría decirse que los primeros trancones en Bucaramanga no fue por culpa de los carros, sino de los peatones, ¿sí o no, Gabriel? Usted que estaba en ese entonces, usted estaba ahí en ese entonces. Entonces, los radioteatros eran supremamente importantes para la sociedad bumanguesa. Vea que se me olvidó por estar aquí pendejeando. Es la primera vez que lo cuento, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí hay un hecho importante, y es que en 1952, con apenas 18 años, Alfonso es nombrado clarinetista de la banda departamental de músicos y al mismo tiempo es invitado a ser parte del selecto grupo de músicos que conformaban en ese momento la rondalla bumanguesa, lo que le permitió compartir atril con su padre en ambas agrupaciones. Ese mismo año también creó su primera orquesta de baile, la Pan American, que abandonó al año siguiente por las múltiples ocupaciones que iba adquiriendo y porque sucedió algo importante en su vida. El amor golpeó a las puertas de su corazón. Alfonso Guerrero y Graciela Vega se conocieron en 1953 en la casa de Jenny Rueda, compañera de estudios de Graciela. Graciela solía ir a la casa de Jenny a hacer las tareas que le dejaban los profesores del Instituto Superior de Comercio. La hermana de Jenny era la novia de uno de los hermanos Pico, de Hernán, el mejor amigo de Alfonso. Hernán solía visitar a su novia en su casa como se acostumbraba en aquel entonces, cuando era mal visto que los novios se encontraran furtivamente en cualquier sitio, y mucho más que el novio no tuviera el permiso de los padres de la novia. Un día Hernán fue a visitar a su novia y fue acompañado de su amigo Alfonso. Alfonso vio a Graciela y se interesó por ella y le pidió a su amigo que se la presentara. Hernán llamó a Graciela y dijo: Gracielita, te presento a este indio apache. Y a Graciela le dio risa la ocurrencia de Hernán, y Alfonso vio en aquella sonrisa una puerta de entrada que lo invitaba a seguir. Desde ese momento se hicieron amigos y comenzaron a verse en la casa de la Rueda. Graciela vivía con su abuela Ana Rosa y su tío José aquí cerca del Parque García Rovira. Cuando niña, Graciela quedó huérfana de padre y madre, y su crianza fue asumida por su abuela y por su tío, que era muy sobreprotector y no le dejaba tener novios, mucho menos uno que fuera músico, porque consideraba que los músicos eran desordenados e irresponsables, incluso con sus propias vidas. Ustedes no, maestros, ustedes son la excepción a la regla. Y aquella relación de amigos se convirtió rápidamente en una relación de novios, así que Graciela y Alfonso decidieron hacer las cosas como era debido. Graciela presentó a Alfonso en su casa para disgusto de su tío José, pero para beneplácito de la abuela Ana Rosa, a quien el muchachote, porque era grandísimo, le cayó en gracia y permitió que siguiera viendo a su nieta. Desde que se conocieron, Graciela y Alfonso fueron inseparables. Pero en ese momento Graciela terminó los estudios y se fue a trabajar llevando la contabilidad en la ferretería de Onalirio Parra, que quedaba en la carrera 17 con calle 33, ¿sí o no, Gabriel? Usted estaba ahí, usted era cliente de la ferretería. Allá compraba las puntillas. Alfonso iba a esperarla todas las tardes a la salida del trabajo para acompañarla hasta su casa, a principio a pie.
luego en bus porque la familia de Graciela se trasladó por el lado del estadio y después en la primera motocicleta que se compró con el fruto de su trabajo. Desde que se conocieron, Graciela Vega y Alfonso Guerrero fueron una pareja inseparable. La casa donde vivía Graciela Vega no tenía ventanas que dieran a la calle. Alfonso solía llevarle serenata todos los fines de semana con sus amigos, los hermanos Pico. A Hernán Pico le parecía que no estaba bien dar una serenata sin que hubiese una ventana que se abriera dejando ver el rostro iluminado de la novia. Entonces convenció a Alfonso de que pintaran una ventana en la fachada de la casa, aunque no se abriera, para que cuando Graciela saliera a recibir la serenata se sentara al lado a recibirla como era debido. No hubo novia en aquella Bucaramanga de aquel entonces que recibiera tantas serenatas de amor y tan buenas como las que recibió Graciela Vega de parte del maestro Alfonso Guerrero García. Música, maestro. Como homenaje a doña Chelita vamos a interpretar esta pieza, este vals. Chelita. El maestro Juan Nepomuceno Guerrero Agüedo murió el 17 de julio de 1957 a los 66 años de edad. Hacía 3 había sufrido una isquemia cerebral que le arrebató la capacidad muscular, impidiéndole seguir interpretando sus instrumentos. Tampoco volvió a salir de la casa. Durante su convalecencia, al final, preguntaba todo el tiempo por su hermano Víctor Manuel, a quien hacía muchos años no veía. Sus familiares le decían que Víctor estaba bien, que sabía de su enfermedad y que estaba haciendo todo lo posible por venir a visitarlo. Pero aquello era mentira, porque el maestro Víctor Manuel Guerrero Agüedo había fallecido el 31 de diciembre del año anterior.
Sus familiares le ocultaron la noticia a don Juan para que no se fuera de este mundo con semejante tristeza. El cuerpo de don Juan fue llevado al cementerio central en la carroza fúnebre de la funeraria Matajira, que era tirada por caballos. Cientos de bumangueses se agolparon en el recorrido con pañuelos blancos para despedirlo. A la entrada del cementerio central estaba postada la banda de músicos de Santander con sus instrumentos y sus trajes de gala puestos. También estaban los músicos de la rondalla bumanguesa, los de la orquesta Aida, los de la Bucaramanga Jazz Band, en general todos los músicos de la ciudad y sus alrededores, porque se había marchado uno de los grandes maestros y de los más queridos maestros de la música en la ciudad. Al año siguiente, 1958, Graciela y Alfonso se casaron en la iglesia de Fátima, la que queda en el Parque de los Niños. Ese año fue importante, muy importante para la historia en Colombia, porque fue la primera vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto, lo que las empoderó. Graciela le pidió a don Manuel de Jesús Pico Galvis, quien era el encargado de llevarla en su carro hasta la puerta de la iglesia, primero fuera y llevar a Alfonso a la iglesia y se asegurara de dejarlo en la puerta, porque por esos días había ocurrido un hecho bochornoso que había conmocionado a toda la ciudad. Un novio dejó plantada a su novia en la puerta de la iglesia el día de la boda. A mí no me van a hacer lo mismo, don Manuel, le dijo Graciela, muy empoderada. Se casaron a las 6 de la mañana y la fiesta fue en el Grill Restaurante El Venado de Oro, que quedaba para la salida para Cúcuta. Los pajecitos fueron el niño Nilson Guerrero, el hermano menor del maestro Alfonso Guerrero, y su prima Carmen Elisa. La ceremonia se retrasó porque el niño Nilson Guerrero no se negaba a entrar a la iglesia llorando porque decía que también lo iban a casar con la prima Carmen Elisa. ¿Fue así o no fue así? Luego de la luna de miel que tuvo lugar en Barranquilla, Graciela y Alfonso se instalaron en la casa de don Juan, donde tuvieron a sus primeros 3 hijos. ¿Sí? Allí se instalaron de nuevo se me olvidó. Es la primera vez que lo cuento. Ahí se instalaron, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? ¿Ah? Sí, claro, la luna de miel, Alfonso, sí, la orquesta de baile. Ah, bueno, sí, claro. Ahí es un momento importante, por eso se me olvidó, ¿sí? Porque ahora sí el maestro Alfonso Guerrero creó su primera orquesta de baile, a la que puso por nombre Alfonso Guerrero y su combo, que fue la orquesta de planta por muchos años del Grill Restaurante El Venado de Oro. Luego le cambió el nombre por Alfonso Guerrero y sus satélites, y al final la dejó Alfonso Guerrero y su orquesta, que fue la orquesta más prestigiosa de la región, la preferida para amenizar las fiestas en los pueblos y las fiestas en los principales clubes sociales. Sí, estuvo en el matrimonio, le tocó invitarla 2 veces, ¿cierto? Y entonces Alfonso Guerrero ahora sí se volvió un músico muy importante porque ya tenía la mejor orquesta de la región y a la orquesta la llevaban de gira por las ciudades colombianas, por ciudades venezolanas también la llevaban. Los maestros, los grandes maestros de las orquestas como Pacho Galán lo invitaban a tocar sus álbumes musicales cuando los grababan. El maestro Edmundo Villamizar, que organizó el Supercombo, la orquesta, el Supercombo era que se llamaba, ¿no? El Supercombo de Edmundo Villamizar. ¿Quién era Edmundo Villamizar? Había sido el trompetista principal de la Villos Caracas Boys, y Discos Fuentes lo contrató para que organizara una orquesta con los mejores músicos de las mejores orquestas de Colombia, entre ellos el maestro Alfonso Guerrero García.
En 1959, Radio Bucaramanga integró a la rondalla bumanguesa a su programación habitual, asignándole una franja denominada la Ronda Musical del Mediodía, la cual era transmitida desde su radioteatro. La señal de la emisora era potente y alcanzaba a llegar a buena parte de los municipios de Santander, lo que permitió que la rondalla bumanguesa se posicionara como la agrupación más prestigiosa de la región y la música colombiana como parte de la vida de las personas que nos acostumbramos a almorzar a ritmo de bambucos, pasillos, valses y torbellinos. ¿Sí o no? Levanten la mano a los que almorzaron al ritmo de pasillos, valses, bambucos y torbellino. A la vuelta. El radioteatro de Radio Bucaramanga se convirtió en el lugar de reunión de los aficionados a la rondalla, todos apasionados por la música colombiana, quienes posponían la hora del almuerzo hasta después del concierto. Incluso no faltaban los que se acostumbraban a almorzar en los restaurantes aledaños a las emisoras para prolongar a través de la tertulia las emociones musicales. Los más pudientes contrataban la agrupación para sus reuniones sociales, sus fiestas en los clubes, en las casas de campo y en sus propias casas. La rondalla bumanguesa se posicionó en el imaginario de todos nosotros. Alfonso Guerrero empezó a dirigirla desde 1961, tras la muerte de su fundador, el maestro Gilberto Moreno. En 1987, con la consolidación de las grandes cadenas nacionales de radio vinculadas a los grupos económicos del país, Radio Bucaramanga silenció definitivamente su voz en la radio y su radioteatro, que en ese momento estaba ubicado en un local del primer piso del edificio Colseguros, fue descolgado de manera definitiva. Ni siquiera tuvieron el más mínimo respeto con el maestro Alfonso Guerrero, con la rondalla, con los músicos, con los asistentes al radioteatro, asiduamente con los oyentes. Ese día llegaron todos puntuales a la cita con la ronda musical del mediodía, encontrando el radioteatro cerrado. Alfonso se asomó por el vidrio de la puerta y vio que los instrumentos seguían acomodados de la misma manera como los habían dejado el día anterior. Entonces empezó a golpear a la puerta del radioteatro para que el celador viniera a abrirle, pero el celador no aparecía por ninguna parte. El desconcierto de todos era absoluto, ya era más del mediodía, ya debió haber sonado la cortina de bienvenida a nombre de Pastas Gabasa, el patrocinador del programa, ya debieron haberse tocado por lo menos 3 de los temas del repertorio de ese día. Y finalmente apareció el desgraciado vociferando groseramente: ¿ustedes qué hacen ahí? La emisora se vendió y la ronda se acabó. 3 meses después, la ronda musical del mediodía con la rondalla se fueron a otra radio, pero las cosas no volvieron a ser iguales. La ciudad había cambiado por completo. Sin embargo, la rondalla siguió existiendo con la misma calidad y el profesionalismo que le imprimía el maestro Alfonso Guerrero García y que le sigue imprimiendo el maestro Juan Carlos Guerrero Vega, para quien esto era más que una agrupación musical o una programación de radio. Era toda una historia que se venía contando desde hace tiempo. Ningún programa en la radio colombiana ha podido superar los 27 años ininterrumpidos que duró la ronda musical del mediodía en Radio Bucaramanga, rindiéndole tributo a la música colombiana, maestro.
Lejos estaba el tío José de imaginar la calidad de persona que tenía el novio que se consiguió Graciela el día que lo llevó a presentarlo en la casa. Alfonso siempre fue un hombre respetuoso, responsable y amoroso con su familia. Siempre, siempre. Además, un trabajador incansable. Las horas del día, de la semana, del mes, del año, las repartía entre sus seres queridos y sus grupos musicales, la banda departamental de músicos, la rondalla bumanguesa, la orquesta y las innumerables serenatas que solía dar cada semana. Se decía en tono de broma en Bucaramanga que si la serenata de petición de mano no era con Alfonso Guerrero García, lo más seguro era que la novia no aceptaría la petición. Y que si aceptaba, lo más seguro era que el cura declararía ese matrimonio incompleto. Cierto día, un cliente de Bogotá que no lo conocía de antes, pero había escuchado decir que las mejores serenatas en Bucaramanga las daba Alfonso Guerrero García, lo contrató para la petición de mano de su novia que vivía en Bucaramanga. Luego lo contrató para que ambientara la misa en la iglesia y tocara la marcha nupcial. Después, esa misma noche lo contrató con la orquesta para que amenizara la fiesta en el Club del Comercio. En uno de los descansos, el cliente se le acercó para agradecerle por sus servicios y al despedirse le dijo: maestro, a la luna de miel no lo pienso llevar, yo creo que puedo solito. Con el fruto de su trabajo, Alfonso se compró un lote en el recién creado barrio San Alonso, en donde mandó a construir una casa lo suficientemente grande para que cupiera toda su familia, que en ese momento estaba conformada por doña Graciela, sus 3 primeros hijos, la señora Mantilla, la cuarta esposa de doña Alicia Mantilla, la cuarta esposa de don Juan, y 5 medios hermanos, entre ellos el del bajo. Con tanta gente y tanta bulla, el maestro Alfonso tuvo que acondicionar el baño de su habitación como su estudio. Lo mismo hizo cuando se pasaron a la casa del barrio San Pío. Pero esta vez acondicionó el baño con un escritorio, una silla y una radiograbadora olecasetera, la última que había salido al mercado. Cuando sus hijos pasaban cerca y lo escuchaban silbar, sabían que no debían molestar porque su papá estaba aplicado con su música. Yo no, Mario. Y entonces, claro, al lado de todo gran hombre, ¿qué hay? Una gran mujer. Y eso era Graciela Vega. Graciela Vega no solo fue la mujer de su vida, el amor de su vida, la madre de sus hijos, también fue la regente de su hogar y de todas sus empresas musicales. Graciela Vega sabía que la mente de Alfonso discurría entre las líneas de un pentagrama, así que retomó lo aprendido en el Instituto Superior de Comercio y su experiencia llevando la contabilidad en la ferretería de don Alirio Parra, y retomó y administró la vida familiar y también la vida de las empresas. Alfonso le entregaba todo el dinero que ganaba por su trabajo y cuando necesitaba algo de efectivo le decía: Graciela, deme la tica. Y Graciela le decía: ¿para qué la quiere? Y cuando se lo respondía, se la daba. También le cuidaba el sueño después de una noche con la orquesta. Sabía que su marido lo había dejado todo en el escenario para que la gente disfrutara de su música y había que dejarlo descansar. En enero siempre iban de paseo, de vacaciones a alguna región de Colombia. Por su trabajo, Alfonso se va a comprar una camioneta de platón doble cabina, de platón cubierto, en donde cabía toda la familia. Toda la familia cabía en aquella camioneta que era manejada por César Guevara, ¿era, no? César Guevara, ¿sí? Que era su asistente personal. Paraban en todos los pueblos a tomarse fotografías y a comer helados. Comer helados fue el plan preferido de la familia Guerrero durante mucho tiempo. Cuando Alfonso regresaba del ensayo con la banda departamental, al finalizar la tarde abría la puerta y los saludaba a todos con una misma invitación: ¿Quieres dar una vuelta? Y todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se acomodaban en la camioneta y sabían que irían a la Bastilla, donde vendían helados ahí en el barrio Alarcón. La Bastilla fue por mucho tiempo el sitio de reunión de Alfonso con los músicos antes de ir a dar una serenata. El dueño de la Bastilla le complacía porque eran los músicos más populares de la ciudad y además porque no faltaba el que se acercaba a escucharlos y compraba alguna jodita. Siempre ensayaban, podían ensayar 20 temas y siempre daban la serenata con los mismos 5. ¿Sí o no, maestro? Entre ellos Mariposita Azul del maestro, ¿cómo se llama el maestro del Socorro? Miguel Durán López, ¿sí?
¿Sí? Un día llegó el maestro Alcibiades Parra, que había conseguido un cliente para la serenata de esa noche, todo preocupado porque el cliente le pidió un tema que fuera triste, pero al mismo tiempo alegre, que fuera suave, pero cadencioso. Y entonces estaba preocupado el pobre maestro Alcibiades para complacer al cliente, y Alfonso le dijo: tranquilo, maestro Alcibiades, se lo tenemos. Mariposita azul. Siempre la tocaban. Cuando la serenata era contratada por algún familiar o algún amigo, incluían otros temas como La carcajada del burro del maestro Víctor Manuel Guerrero Agüedo, su tío. Señoras y señores, con ustedes La carcajada del burro con la rondalla bumanguesa. ¿Quién hizo el burro? Le salió igualito, maestro. Al burro. Ópale. Alfonso Guerrero y Graciela Vega tuvieron 7 hijos. 3 mujeres y 4 varones. A todos intentó iniciarlos en la música como lo hiciera su padre, pero no con todos tuvo la misma suerte. A sus hijas les interesó la música hasta que fueron adolescentes y luego se dedicaron a otros asuntos. Con sus hijos mayores no tuvo ningún problema, se formaron a su lado, participaron en sus agrupaciones y tuvieron las suyas propias. A su hijo menor intentó, Mario Alberto, que está aquí presente, intentó iniciarlo en el estudio del saxofón, su instrumento preferido. Pero se dio cuenta que al niño le dificultaba sostenerlo por el tamaño del instrumento. Entonces fue y le compró un saxofón sopranino, el más pequeño de los saxofones. Pero se dio cuenta que al niño se le dificultaba emboquillarlo. Luego intentó iniciarlo con el violín, como lo hubiera hecho su padre, don Juan Nepomuceno. Pero a los pocos días pensó que debía haber un método mejor para que el niño aprendiera el suyo. Se lo mandó a la profesora Amalia Carrera, que daba clases de violín en la Universidad Industrial de Santander. Hoy hablé con Amalia.
Me dijo, sí, Pacho, a los 2 días se le devolví porque... No quiero decir lo que me dijo Amalia. Entonces Alfonso intentó que se sentara al piano para que aprendiera algunos acordes. El día que Mario Alberto Guerrero Vega estaba recibiendo el diploma de economista en la Universidad Santo Tomás de Aquino, ese día Alfonso lo entendió, que su hijo no había nacido para la música, sino para los negocios. Y que la música lo único que le gustaba era bailarla con sus amigotes en la discoteca. Un aplauso para Mario. Él mismo me la contó. Bueno, y por mamá le gallo a Mario me olvidé para dónde iba. Bueno, eso, de que Alfonso no se ufanaba de ser un gran músico. Para él la música era algo que hacía parte de su vida, como el aire que respiraba. De lo que sí se ufanaba era de ser un buen negociante. Por ahí en la década de los 70 se compró un automóvil, un Ford Falcon Futura convertible. Una preciosidad que se robaba la atención de todos los peatones cuando lo veían pasar con todos sus hijos rumbo a la heladería. Un día llegó a la casa y reunió a los 3 hijos mayores y les dijo que había hecho el negocio de su vida. Había cambiado el Ford Falcon Futura convertible por un Cinca, un Renault 4 y un Topolino. Los hijos se agarraron la cabeza y no podían creer el exabrupto que estaban escuchando. Pero cuando les repartió los 3 carros, pensaron que el negocio había sido buenísimo. Lo mismo hizo con un perro de raza que le regalaron, se lo cambió a un vecino por 3 gatos. En la casa de Alfonso siempre hubo animales, perros, gatos y peces. En la casa de Zapío tenía un French Poodle que era el consentido de todos los hijos. Una tarde regresaron de la universidad y encontraron al perro trasquilado. Alfonso le había cortado la capull con una tijera. Y Carmen Elisa, su hija menor, le riñó, le dijo, papá, ¿por qué trasquiló al perro de esa manera? Ay, mija, porque el pobre no veía con esa melena sobre los ojos. Dijo, papá, esos perros son así. Bueno, y entonces, Alfonso, se me olvidó otra vez. Por mamá le gallo a Mario. Es que es la primera vez que lo cuento. ¿Sí? Bueno, sí, porque es que no solo la música tropical y la música colombiana le fue favorable a su talento, también la música clásica y el jazz. Cuando el maestro Sergio Acevedo, cuando conformó la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en paz descanse Sergio, buen tipo, buen músico, en el primero que pensó fue en el maestro Alfonso Guerrero para que interpretara el primer violín de la orquesta. Y el jazz le vino por parte del maestro Luis María Carvajal, que fue su primer maestro en la Academia de Música cuando apenas era un niño y lo dirigió en la Banda Departamental de Músicos cuando ingresó como clarinetista. El maestro Luis María Carvajal fue el primer músico en la ciudad que creó una banda de jazz, la Bucaramanga Jazz Band. Por eso cuando Alfonso lo supo, se llenó de mucha emoción, porque era su maestro, su primer maestro. Y entonces Alfonso también se interesó por el jazz. Pero la relación con el maestro Carvajal fue intensa, profunda, lo admiraba tanto desde niño porque fue su primer maestro. Yo creo que quiso imitarlo, tal vez igualarlo, a lo mejor superarlo. La muerte del maestro Luis María Carvajal conmocionó a toda la ciudad de aquella época por las circunstancias dramáticas en que ocurrió su fallecimiento. El 19 de julio de 1960, durante las celebraciones del sesquicentenario de la Independencia Nacional, el maestro Luis María Carvajal se encontraba en el escenario del Teatro Santander dirigiendo la Banda Departamental de Músicos en las celebraciones, en esa celebración tan importante a la cual habían asistido más de 1,000 personas, entre ellas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. El teatro estaba repleto. La primera parte del programa transcurrió sin ninguna novedad, pero después del intermedio, cuando estaban interpretando la obra Soñando en el Jardín de su autoría, el maestro Luis María Carvajal se desplomó en el escenario del Teatro Santander ante la mirada de todo el mundo.
víctima de un fulminante ataque cardíaco. Alfonso estaba en el foso de la orquesta y lo vio caer. Meses después, Alfonso sería nombrado director de la Banda Departamental de Músicos de Santander en reemplazo de su maestro caído. Por eso, cuando su hijo Víctor Manuel Vitti le dijo que crearía la Guerreros Jazz Band, su emoción fue muy grande porque completaría el viaje musical de su maestro Carvajal a través del jazz y el suyo propio al ser dirigido por uno de sus hijos, lo cual lo llenó de más emoción y más orgullo. Música, maestro. No alcanzaría el resto de la noche para mencionar todos los premios, reconocimientos, condecoraciones, distinciones, exaltaciones que tuvo el maestro Alfonso Guerrero García en vida. Voy a mencionar uno solo, que a mi modo de ver considero el más importante. El 20 de julio de 2010, durante el bicentenario del Grito de la Independencia Nacional, el Ministerio de Cultura declaró al maestro Alfonso Guerrero García como el músico más importante en la historia de Santander. Lo interesante de esta designación es que no fue un jurado el que lo determinó, sino fue el público a través de una encuesta que hiciera el ministerio con los santanderianos. La razón era bien simple. Alfonso Guerrero García había hecho feliz a mucha gente con su música. Su música había estado presente en los momentos más sublimes de los bumangueses. Lo mismo sucedía cuando sus hijos lo llevaban a dar una vuelta durante su convalecencia por los centros comerciales. No eran pocas las personas que se le acercaban para darle las gracias por aquella serenata inolvidable, por aquella retreta con la banda en el parque, por aquella fiesta con la orquesta en el club, por aquellas miles de rondas musicales del mediodía a través de Radio Bucaramanga. Alfonso Guerrero García había hecho parte de la vida de todas las familias de Santander y especialmente de Bucaramanga. Había entrado a cada uno de los hogares a través de la radio, el medio de comunicación por excelencia de su tiempo, como si hubiese hecho parte de cada una de las familias. Por eso, Alfonso Guerrero García
se ganó ese premio de ser el músico más importante de Santander en el siglo XX. Su memoria está ahí para honrarla, está ahí también para conocerla y seguirla difundiendo a través de las letras, a través de la música, a través del abrazo que nos podamos dar alrededor de su vida y obra. Alfonso Guerrero García fue el músico más importante de Bucaramanga. Con su muerte se cerró un ciclo brillante de la música en la ciudad que cumplió exactamente un siglo desde la llegada de su padre, don Juan Nepomuceno Guerrero Agüedo, a la ciudad. Un ciclo caracterizado por el romanticismo y el amor al arte. Un ciclo que nos permitió a los santanderianos superar los dolores de la guerra que padecimos y superar el hecho dramático que nos sucedió a los santanderianos y fue que nos hubiesen partido por la mitad para castigarnos por la guerra de los 1000 días, como si nosotros hubiésemos sido culpables de ella. Con Alfonso Guerrero García se cierra un ciclo, pero se mantiene la memoria viva del gran maestro de la música en Santander, Alfonso Guerrero García, cuya vida y obra se mantendrá vivo por generaciones, maestro. Juan Carlos, ¿cuántos hijos tiene para que alargue esto? 1. Están los de Mario, están los de Víctor. Mario, ¿cuántos? Músicos. Germán, 2 Germán. ¿Y las hijas? No, son como 15. Puta, vamos a tener Guerrero para largo. Un aplauso para el maestro Alfonso Guerrero García y para la rondalla bumanguesa que cerrarán este capítulo que hemos querido compartir con ustedes y que gracias a la Gobernación de Santander fue posible con su programa Cultura con Berraquera, a quien les damos el agradecimiento. Despidamos esto con música, maestro.
¿Cómo se llama ese tema, Gabriel? Muchas gracias a todos ustedes, a la Gobernación de Santander y muy especialmente a la Casa del Libro Total, al Libro Total. Este proyecto de estreno de esta obra, yo escribí la biografía del maestro poco tiempo después de que falleciera, y esos textos fueron construidos de la mano de sus familiares en muchas reuniones con sus hermanos, con sus hijos, con doña Graciela incluso, ¿no? Ella participó y nos dio, ella fue el apunte de me platica, ¿no? ¿Para qué la quiere? ¿Sí? Entonces fue muy emocionante, fueron muchas reuniones en la casa, fueron muy generosos, me abrieron sus álbumes familiares, sus recuerdos, sus palabras, y fue muy emocionante. Para mí era muy emocionante porque tenía cercanía con la familia, era amigo de sus hijos, y había estado en su casa y habíamos compartido en algunos momentos especiales. Uno de los momentos más importantes que yo recuerde fue justo después de esa tragedia tan grande de la supresión de la ronda musical del mediodía en Radio Bucaramanga. Cuando yo fui director de Cultura en el gobierno de mi amigo Luis Fernando Cote Peña, una mañana, ya en el año 2000, el último año de ese gobierno, me llamó Luis Fernando al celular y me dijo, Pachito, doctor Pachito, como me decía doctor Pachito. Allá va el maestro Alfonso Guerrero García, por favor atiéndamelo como se merece. Y el maestro llegó con sus hijos y lo único que él quería era que se volviera a hacer la ronda musical del mediodía, aprovechando que el instituto tenía emisora y tenía pequeños teatros como la sala de conferencias. Todo ese año estuvo la ronda a través de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, transmitiéndose desde la sala de conferencias de la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay. Luego llegó otro hijo de puta alcalde que acabó hasta con el nido de la perra y mandó al maestro Alfonso con su música a otra parte, ahora sí. Con la Casa del Libro Total queremos rendirle homenaje al maestro Alfonso Guerrero García. Siempre al invitado de Memorias Vivas, el personaje y su historia, le entregamos este reconocimiento y quiero entregárselo al maestro Juan Carlos Guerrero Vega, el heredero del talento y de la dirección de la rondalla humanguesa. Que haya rondalla por siempre, porque siempre alegrará nuestros corazones. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti, a toda la familia, por mantener viva la memoria y la obra de su padre. Y hay una cosa que hacemos en la tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia, que se hace todos los martes aquí con una personalidad de la cultura, mayores de 60 años, por favor, que estén vivos. Y es que al final de la tertulia que yo hago con el personaje, el público participa. Entonces, micrófonos abiertos para el público, para que opinen, para que pregunten, para que recuerden, para que engrandezcan esta memoria viva y la hagan todavía más viva. Bueno, quiero rendir homenaje a este maestro inolvidable, a doña Graciela, a sus hijos, y lo voy a hacer desde el punto de vista personal, pero no tengo otra manera. Una de las noches más hermosas, deliciosas y guapachosas que yo he pasado, lo pasé en Zapatoca, en la Feria del Retorno, que se hace a comienzos de enero todos los años. Fue en 1989 que un grupo de amigos participamos de esa fiesta que amenizaba el maestro Alfonso y su orquesta, y nosotros alrededor de la tarima todo el tiempo estuvimos brindándoles aguardiente y tuvimos el privilegio y el goce de conquistar la orquesta completa. Trabajaba como músico Alonso Meneses, un compañero mío
de estudio del Socorro. Y les cuento una anécdota. El maestro Alfonso se fue con toda su orquesta a una casona grande que era una caseta y nos dieron las 7 de la mañana echando cuentos y bebiendo aguardiente. ¿Yo por qué quiero decir esto? Porque podemos haber tenido en la vida desaires, olvidos, quiebras económicas y todo, pero yo digo, como dicen muchos de ustedes, que podemos irnos sin un peso, pero nadie nos quita lo bailado. Muchas gracias, maestro. Vamos a tratar de que el recuerdo, de que la memoria sea breve. Bueno, vamos a hacer una deferencia antes de proseguir con la tertulia. El maestro Juan Carlos quiere presentar a sus músicos y, por supuesto, por respeto a ellos. Claro que sí. Muchas gracias. Quiero presentar a los integrantes de la rondalla humanguesa que nos acompañan esta noche. La primera flauta, Rolando Hurtado. La segunda flauta, Camilo Olivares. De primer violín, Federico Lombardo. Segundo violín, Luis Ferney Montesino. En el tiple, César Castro. En el contrabajo, en el bajo, Nilson Guerrero. Y su servidor, Juan Carlos Guerrero. Wow. Muchas gracias. ¿Quién más aquí? Bueno, yo voy a contar un hecho muy sencillo. Era en ese entonces profesor de música en el Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, y entonces había un concurso en Bogotá y Alfonso, sus hijos, varios de sus hijos están participando en esa opción para ir a Bogotá, y mandó a mi casa batería, todos los instrumentos requeridos, y hubo un apoyo. Yo duré con esos instrumentos casi como 4 meses allá. Al final no pudimos ir, pero hubo una integración en busca de esa posibilidad. Otro hecho significativo para mí fue cuando cumplieron las bodas de oro, que vinieron músicos de todo el país, de Antioquia, de Venezuela, y nos reunimos a dar la serenata. Después de dar la serenata, no sé qué había pasado en algún momento de los años anteriores, pero alguien dijo, ¿cómo quiere que hablemos? ¿Como santanderianos o como humanos? Desde luego hubo un silencio, casi 1 minuto de silencio, cuando alguien dijo, no, como humanos, como humanos. A partir de ese momento hubo una familiaridad, una hermandad. Yo que tenía que irme para otro lugar, dije, no, yo me quedo acá, porque me quería jugar ese momento tan especial. Todos los músicos que vinieron compartieron y exaltaron la memoria, como debía ser, del maestro Alfonso Guerrero. Desde el Radio Teatro de Radio Bucaramanga presentamos la ronda musical del mediodía con el patrocinio de Pastas Gavasa, famosas desde 1800 yo no sé qué, con la presentación en vivo de la rondalla humanguesa dirigida por el maestro Alfonso Guerrero. Bienvenidos. Reinaldo Atuesta, presentador de la ronda musical del mediodía en Radio Bucaramanga, por Dios. Era el año de 1978, un 24 de abril, y fue el primer programa que me soltó don Jaime Sorzano y doña Pola, y que Fernando Ardila, que era mi compañero en ese momento, me dijo, esto es de usted. Se presentaba de 12 a 12:30 el Radio Periódico del Oriente, el noticiero, que dirigía Emiliano Romero Paredes. Y después en el radioteatro estábamos con Alfonso Guerrero, con Alcibiades, con Fidel, con Carlos, en un piano alemán de vieja data. Un radioteatro de más o menos unas 80 sillas, se llenaban 60, pero había gente allá que iba a disfrutar de esa ronda musical del mediodía. Me acuerdo tanto que a lo que me enfrenté, porque yo venía de mi pueblo de Vélez, de hacer radio de provincia y enfrentarme a semejante personaje y sobre todo a semejante orquesta, porque era una orquesta, eran 5 personas, pero la escuchaba todo el departamento.
Una de las anécdotas con Alfonso Guerrero era que Radio Bucaramanga transmitía la Lotería de Santander y se iba por los pueblos. Y la orquesta se llamaba Alfonso Guerrero y los Satélites. Era una orquesta de peso. Al lado de los hispanos, de labillos, de los melódicos, estaba Alfonso Guerrero. Por aquí le mostré a Pacho una foto que tengo de esa época, 24 de abril de 1978. Ranchitas y ranchitos. Me llena de emoción hoy estar aquí recordando a este gran amigo como lo es Alfonso Guerrero. Muchas gracias, Ranchito. Aló. Maestro Atuesta, muchas gracias. En agosto de 1989, el Instituto Técnico Industrial Salesiano San Juan Bosco de Contratación cumplió 25 años. Y lo querían celebrar por lo grande. Por primera vez iba a contratación una orquesta de talla nacional. Y fue la orquesta de Alfonso Guerrero. Quien se encargó de lograr que esta orquesta fuera a contratación fue Eliezer Galvis. Y todo el pueblo quería estar en esa fiesta. Yo tenía 9 años. Mis papás la tenían clara. Ellos querían rumbear con toda. A mí me dejaron en la casa. La fiesta fue el sábado en la noche. Yo los domingos tenía que ir a la misa de 8 de la mañana. Me dejaron con mi prima Alicia, que era un poco mayor que yo. Yo me levanté a las 7 de la mañana, me bañé, me cambié. Mis papás no habían llegado. Fui a misa de 8 de la mañana, salí de la misa de 8 y me los encontré en la sala de onces Los Cisnes, donde seguían bailando, escuchando música de Alfonso Guerrero. En primer lugar, felicitar al conductor de este programa, a Pachito Centeno, nuestro amigo. Gracias, Leonidas. Igualmente, por esas impecables interpretaciones de cada uno de estos compañeros músicos, en cabeza también mi apreciado y vecino y colega Juan Carlos Guerrero. Quiero compartir con ustedes una anécdota. Se la contaba a Pachito antes. Yo llegué aquí en el año 1968. Y mi novia, la que es mi actual esposa, vivía en la 17 con 22. En San Francisco. Entonces, yo iba de visita. Y eso, cuando ya eran las 8:30, el suegro salía, se sentaba con su periódico y comenzaba a dar señales de que ya era hora de que me fuera. Entonces le decía, mija, ¿no te parece que tienes que estudiar? Bueno, yo entendía todas las indirectas y me iba. Subiendo, había un sitio, una heladería muy importante aquí que llamaba La Bastilla. Era en donde se reunían precisamente la rondalla cuando había compromisos, serenatas o algo. Pues realmente que completaba yo mi tiempo hasta las 10 de la noche escuchándolo a ellos. Desde ese tiempo soy admirador de este extraordinario grupo. Igualmente, en el año 73, aparece el tema de la fundación, de la creación de los másteres de Colombia. Y la primera persona a la cual yo acudí para que me ayudara, me colaborara y me facilitara instrumentos para conformar los másteres de Colombia fue el maestro Alfonso Guerrero. Fue una persona que admiré de primer momento que lo conocí y lo sigo admirando y respetando. Es decir, lo que usted ha hecho aquí, de pronto quedamos cortos en lo que realmente este gran maestro de maestros, digamos, se debía haber hecho. De todas formas, quiero, repito, reiterar esa admiración y ese respeto por este gran maestro. Y espero que Juan Carlos siga la tradición de la rondalla, obviamente acompañado por este excelente grupo de
Muchas gracias, músico, Leonidas. compañero. Muchas gracias. Bueno, Pacho, fue una noche maravillosa. De verdad que la música es algo que lo hace uno sentir joven, vivo, y tú nos recordaste un maestro de maestros. Cuando tenía 15 años casi no me dejaban ir a fiestas, pero cuando sabía que era con el maestro Alfonso Guerrero, yo rezaba para que papi dijera que sí, y siempre fueron las mejores fiestas, las mejores serenatas, y un aplauso a Juan Carlos, que siempre acompañó a su padre en todas las fiestas desde muy joven, todavía está joven, pero sobre todo el maestro Alfonso Guerrero siempre tuvo a su familia como el primer eslabón y el último para tener sentido su vida. Entonces, Juan Carlos, de verdad me emociona que estés aquí representando a tu padre. Y Pacho, gracias por recordar esta historia. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con la última, maestro. La de irnos, ¿sí? La de irnos, ¿cierto? Hay que despedir con música, por supuesto.